Regreso a los hechos. Eso es, regreso. Es una serie que vamos a empezar hoy y durante todo el verano seguramente, porque hay tantas cosas que descubrir a través del libro de los Hechos. Así que les invito ya de antemano a leer el libro de los Hechos con tranquilidad en vuestras casas y meditando y pensando y descubriendo por vosotros mismos lo que este texto les va a decir a sus corazones, que es tan poderoso y tan extraordinario, ¿verdad? Hemos terminado una serie sobre el Evangelio de Juan, donde nos fue narrado toda la historia de Jesús, su venida, y la manera un poco particular de Juan de explicar eso, de compartir su visión de lo que él ha vivido a través de estos 3 años que estuvo físicamente con el Señor Jesús, ¿verdad? Y a través de los ojos de Juan hemos visto como Jesús realmente es el verbo de Dios, es decir, es la expresión misma de la boca de Dios para nosotros, es la expresión del pensamiento de Dios para los hombres, dar a su Hijo para que venga a morir en nuestro lugar en la cruz y ofrecer su vida para rescatarnos a nosotros mismos. Y Juan lo ha explicado de una manera muy particular y extraordinaria a través de su Evangelio, que siempre tenemos que leer y volver a leer, ¿verdad? Y termina este Evangelio diciendo que Jesús ahora subió al cielo y reina con Dios, reina a la diestra de Dios. Y podemos decir, bueno, pues esto ha ocurrido hace 2000 años y ahora ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa desde entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Y naturalmente pues es lo que tenemos que ver, porque la Biblia no termina ahí. Jesús vuelve al cielo como las buenas historias, ¿verdad? Y no sé, como dicen las parejas, comieron perdices y fueron felices, no sé, lo que termina así, ¿no? Pues no, la historia casi empieza ahora, ¿no? Empieza para nosotros, empieza para todos los que creen en Cristo Jesús, y sus vidas van a empezar a tener un giro totalmente diferente para los apóstoles, para los discípulos de Jesús, pero también para la multitud y los millones y millones de creyentes después. Algo va a pasar en sus vidas y espero que lo pase también en tu vida. Pues la Biblia nos habla de lo que ocurre justo después, del nacimiento de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, la única sola, que no es romana, que es la iglesia de Jesucristo y punto, y que se encuentran en todas las partes del mundo, y que no tiene una sede central en el planeta, sino que se establece en el corazón de las personas. Y ahí donde está la iglesia de Jesucristo, amén. Entonces, ahí empieza en los Hechos de los Apóstoles la comunidad de los seguidores de Jesús, la familia de Dios. Y los Hechos de los Apóstoles, podríamos llamarle Hechos del Espíritu Santo, es un libro fascinante y apasionante que nos enseña no solo hechos históricos, sino el por qué encontramos declaraciones tan llamativas como las que vamos a ver y que vamos a leer. Por ejemplo, en el capítulo 19, 20, dice así: así fue, ¿no? Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Otro pasaje dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Ya? Fíjense, así fue. Cuando quieres saber lo que está pasando, cuando estás asombrado por algo concreto, quieres saber cómo fue, qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió tal cosa, ¿verdad? Y entonces podemos ver que el texto dice: la iglesia fue extendiéndose con poder. Mucha gente se convertía y conocían a Cristo y crecían, y el avance del cristianismo fue totalmente espectacular durante los primeros años y después también, ¿verdad? El primer siglo fue tremendo, casi conquistaron el mundo entero de entonces. Y eso es maravilloso de saber. Y nosotros nos podemos preguntar: ¿y cómo fue eso? ¿Cuáles son las razones que ha ocurrido eso? ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia crecía de tal manera, verdad? Y podemos preguntarnos: ¿es tu deseo también, el mío, de que la iglesia crezca? O que el avance del Evangelio, no estoy hablando simplemente en número de gente que viene en esta iglesia, pero sí podemos decir que el Evangelio tenga un impacto profundo en esta sociedad donde estamos, ¿verdad? ¿Es tu deseo? Amén. Algunos sí, por lo menos, ¿verdad?
Sí. Yo le pregunto a ustedes, ¿es diferente Dios, el Dios de los hechos de antes, al Dios de hoy? No. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que le hacía la fuerza y el crecimiento de esta iglesia naciente? ¿Por qué crecía con fuerza? ¿Qué es lo que impide a que vivamos esta dimensión hoy? ¿Te has preguntado una vez? ¿Te has atrevido a preguntarte? Estamos tan acostumbrados a vivir una cierta rutina. Dice, ¿y por qué no pasa lo que estaba pasando y no pasa hoy en día? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que impide que vivamos esta dimensión hoy? ¿Saben ustedes? Hay regiones en el mundo, comunidades cristianas, países incluso donde ocurre en este momento lo que ocurrió en los Hechos de los Apóstoles. Donde Dios añade cada día gente nueva a su iglesia. ¿Por qué? Por lo contrario, hay regiones, iglesias que se vacían poco a poco. Otras incluso que desaparecen. Mientras que en el mismo lugar hay otras iglesias que crecen. Uno se pregunta, ¿no? Y tenemos que ser honestos y atrevernos a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y espero que durante estas próximas semanas, al estudio de los hechos, volveremos a redescubrir los porqués de las razones por qué crecía la iglesia. ¿Estáis de acuerdo de acompañarme en esta meditación, en esta reflexión, a redescubrir los factores que han hecho posible el crecimiento de la iglesia? ¿Queremos ser una iglesia de los hechos? ¿Eh? Y a través de estas reflexiones sobre la historia que encontramos en los hechos, vamos a redescubrir el porqué de ese crecimiento y seremos llamados probablemente a tomar decisiones en nuestras vidas propias. Seremos retados por Dios y espero que sea así. Espero que hoy podamos decir, y ya de entrada, desde este mismo momento, Señor, rétame. A ver, sacúdeme, hazme ver, cámbiame el chip, ¿no? Para que yo pueda ver, que yo pueda empezar a vivir una dimensión a la cual tú me has llamado. Amén. ¿Estás dispuesto en ello? ¿Estás dispuesto a entrar? ¿Les interesa saber cómo fue posible este crecimiento espectacular hace 2000 años? ¿Conocer las razones de esta transformación de algunos hombres que llegaron a cambiar el curso de la historia? En otras palabras, ¿quién quiere honestamente y de todo corazón que la gloria de Dios, su poder, su amor, se manifiesta en esta generación, aquí entre nosotros? Amén. Así que regresemos a los hechos y analicemos los factores que permitieron este crecimiento. Y durante varias semanas pues veremos varias cosas y veremos cosas que realmente nos sorprenden de los hechos que han producido este crecimiento. Y hoy vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos se relaciona con el Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo. Es indiscutible que lo que llama la atención cuando empezamos a leer los hechos es que tenemos un grupo de discípulos que pasaron de ser un grupito entre ellos que habían vivido una cosa extraordinaria, es verdad, con el Señor, a un grupo de conquistadores de repente, de personas que fueron tan transformados en su interior que empezaron a predicar y anunciar al mundo entero. Y naturalmente todo eso proviene del bautismo del Espíritu Santo que ha venido sobre ellos. Conocemos la historia, probablemente la hemos visto, hasta película, ¿verdad? A veces vemos esto y nos da una especie de imagen de lo que fue, pero cuando leemos los hechos realmente nos quedamos sorprendidos. Y tenemos esto aquí, pásala, ¿sí?
Dice lo que hemos leído hace un momento, ¿no? Dice, en primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, es decir, que nosotros los conocemos, también hemos leído. Se trataba del Evangelio de Lucas en este contexto, pero el Evangelio de Lucas y Juan no dicen otras cosas, es decir, dicen lo mismo, ¿verdad? La historia de Jesús, porque vino y cómo ha sido todo eso. Y entonces Lucas escribe esto a un tal Teófilo, para enseñarle lo que pasó, pero después le dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense un poquito eso, ¿no? Esta declaración de entrada, dice: mira, los discípulos estuvieron con Jesús resucitado. Yo no sé ya el impacto que pudo tener esto en sus vidas, de haber estado 3 años, de verlo morir en la cruz, de pasar de la decepción más completa, de repente a sentirse totalmente transformado por el simple hecho que había resucitado. O sea, era una cosa, yo no sé si a ustedes les parecía... tendría esta experiencia, y si yo también la tuviera en vivo, ¿no? En vivo indirecto, como dice el otro, yo no sé si podríamos ser realmente igual después, no sé, pero realmente es algo absolutamente asombroso, extraordinario, y ya ellos no tenían ni duda de ello. Y después dice un poquito más esto, y después dice así: y estando juntos les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos no habían entendido muy bien esto, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: quédense quietos, esperan, porque va a venir algo sobrenatural sobre vosotros, seréis bautizados del Espíritu Santo, y entonces seréis mis testigos. ¡Wow! Esta palabra, recibiréis poder sobre vosotros, es interesante. En los Hechos está traducido por varias palabras en griego. Tenemos 3 ahí. Dice aquí, por ejemplo, la dunamis, ¿sí? Dunamis dice así, ¿sí? Así, bueno, vamos a leer eso porque si no me equivoqué. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, a las razones del Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Espectacular, ¿no? Pero lo que dijo es lo que cuenta para nosotros. Lo que dijo: recibiréis poder. Regreso al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos compartir y descubrir esta mañana. Si no volvemos al poder del Espíritu Santo, lo que va a ser el futuro nuestro no tiene importancia. Pero si volvemos al poder del Espíritu Santo, entonces podemos esperar que ocurra 1000 cosas. Amén. Así que tenemos que volver al Espíritu Santo, volver a redescubrir al Espíritu Santo. Y justamente se nos dice que dunamis, tenemos en los Hechos 1:8, 3:12, 8:10, para los que toman nota, ¿verdad? Muy bien, que hay uno por ahí al fondo. Hay un estudiante aquí, qué bien, ¿no? 2, 3, bien. Así. A ver si la próxima vez venís con vuestras libretas también, Esta palabra dunamis, que significa literalmente dinamita, se ha puesto sobre lo que explota eso, ¿no? La palabra dunamis también, es decir, dinamita, energía, es una energía divina que les conducirá a ser testigos de Jesús. Testigos de un poder que les empuja a ser testigos de Cristo donde están. ¿A quién fue dirigido esta promesa? ¿A los 11? ¿A un grupito de gente? No, a todos. A
a todos los creyentes. Recibiréis un poder y seréis mis testigos fuera. Y todos los seguidores de Jesús, pero Jesús les dice, esperad, porque este poder vendrá sobre vosotros. Quizá esto puede prestar a confusión y podemos deducir que este poder hay que esperar que caiga sobre nosotros, estas lenguas de fuego descritas en el capítulo 2, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues hace 40 años que estoy esperando que ver estas llamas de fuego y no las he visto nunca, ¿no? No, el día de Pentecostés ya ocurrió, eso pasó hace 2000 años. Y fue extraordinario, la primera vez que ocurría eso. En otros momentos también vieron el momento temblarse, o vientos, o había unas manifestaciones físicas y extraordinarias que había pasado, pero no pasa en todos los casos, y no sigue pasando ahora, pero el Espíritu Santo ya está aquí en medio de nosotros, amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Y el día de Pentecostés ya vino y no se volverá a producir de esta manera, sino que el Espíritu Santo ya está en la tierra actuando y viviendo en todo aquel que en Cristo Jesús cree y que lo ha recibido como su Salvador. Eso es una realidad. Lo que tenemos que desear, tú y yo, y lo que tenemos que anhelar es estar lleno del Espíritu Santo. Es decir, ponernos bajo su control, de decir, yo no voy a ser yo el que manda en mi vida, sino que quiero que sea Cristo por medio de su Espíritu, que tome control de mi vida. Eso es la gran diferencia. Así que la dunamis no es simplemente un poder para testificar, sino que es un poder para transformar nuestras vidas también. Algo que nos va a dar una capacidad de vencer nuestros temores, sanar nuestras heridas, llenarnos de fuerza y amor sobrenatural para los demás. Todo eso lo va a producir el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es extraordinario. Muchos ejemplos tenemos en los hechos de personas transformadas de esta manera por el Espíritu Santo. Antes no, y ahora sí. Antes eran débiles, sin fuerzas, y ahora de repente de forma sobrenatural pudieron vencer sus temores, pudieron ser diferentes de lo que eran antes. Después tenemos otra palabra que es la palabra kratos, en Hechos 19:20 que acabamos de leer. Una fuerza soberana que nos capacita para efectuar una obra grande para el Señor. Poder establecer el reino de Dios donde nos encontramos. El kratos realmente es el mismo espíritu, pero donde está descrito de manera un poquito diferente en este caso, donde dice que el Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles y sobre los creyentes para que sean conquistadores, literalmente, y podían establecer el reino de Dios más allá, conquistar corazones, crear nuevas comunidades cristianas, iglesia que no solamente se reunía en gran número los domingos para celebrar la resurrección de Cristo, sino que era iglesia que era una realidad en todas las esferas de la vida y de la gente, que una iglesia conquistadora que avanzaba y que ganaba terreno, donde las tinieblas estaban, ahora la luz prevalecía ahí. Una iglesia que brilla afuera a través de la vida de sus miembros. Kratos significa poder para cumplir un servicio glorioso para Cristo. Recibiréis un poder para cumplir un servicio glorioso para Cristo. ¿Te lo crees? Amén. ¿Ah? Eso no lo digo yo, ¿eh? Recibiréis poder y podréis hacer cosas. Y después tenemos otra palabra que quiero compartir con ustedes que se llama exousia, algo así, ¿eh? No sé la pronunciación, pero bien. El Espíritu Santo es poder, significa ¿no? Así. Y es así. En Hechos 26:18, esta palabra es empleada por Pablo para describir este poder. Significa literalmente un poder para abrir los ojos de los que aún pertenecen a Satanás y para que se conviertan a Cristo. El poder de predicar con autoridad. El poder de que
¿Saben ustedes? Hay predicaciones que realmente son extraordinarias porque son inteligentes, son bien expuestas, elocuentes y todas estas cosas, y tienen un contenido sólido, textual y bíblico y lo que sea, pero no tiene poder para abrir los corazones, ¿no? Y yo quiero este poder, no sé si ustedes, pero prefiero tener este poder y meter la pata de vez en cuando hablo, pero prefiero abrir los corazones y que el Espíritu Santo pueda tocar la vida de la gente, ¿no? No implica la otra cosa, pero entendemos eso. Y yo pienso que cuando hablamos de exousia, hablamos de este poder que viene de lo alto para abrir los corazones. Y veremos en los Hechos de los Apóstoles algunas historias relacionadas justamente con esto. Cuando Pablo habla y dice, el corazón de esta señora fue abierto de repente de forma milagrosa, ¿no? Y hay un poder que realmente actúa en las personas que quieren ser liberados por medio de la predicación, por medio de la palabra enseñada y proclamada. Y eso es este poder que Dios nos quiere dar. Y entonces, el poder de pasar de estar bajo la autoridad del pecado sobre nuestras vidas, y no solamente ser libres de las tinieblas, pero pasar a estar bajo la autoridad de Cristo. Eso es exousia, ¿no? Estaba atado por mi pasado, estaba encadenado de un modo de pensar, o esclavizado por todo tipo de vicio, y Dios a través de su perdón me dio poder para ser liberado, para cumplir la misión que me era preparada. Eso significa. Recibes poder para ser liberado de todas tus trabas y de todas tus locuras causadas por el pecado en tu vida. Y recibes poder para empezar a predicar y anunciar la buena noticia a todo el mundo. Poder para que la amargura y la cólera que me dominaba, ahora por medio del poder exousia puedo amar, puedo glorificar a Dios, puedo servir al prójimo. Eso es tremendo, ¿no? Gente que estaba lleno de amargura, de violencia y de no sé qué, de repente son transformados por el Espíritu Santo. Eso es un poder absolutamente maravilloso. Ni los psiquiatras y los psicólogos lo pueden explicar. Eso viene de ahí, arriba, ¿eh? Y transforma el corazón de las personas y de repente empiezan a poder amar a los demás, empiezan a poder aconsejar a los demás y realmente pueden servir y no buscar ser servido. Hay una literal transformación en el interior de las personas, ¿no? Recibiréis poder, entonces. Qué promesa más extraordinaria, ¿no? Y la lectura de los Hechos empieza por escribir a este grupo de discípulos profundamente marcado por lo vivido. Imagínense, 3 años con Jesús, su trágica muerte, su resurrección y su subida al cielo. Para mí, digo, con esto no necesito Espíritu Santo. Con esto me estoy convencido totalmente. Perdón, me estáis mirando así, claro. Pero era tan fuerte lo que han vivido que podemos decir, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Verdad? La experiencia que habían vivido con Jesús era tan extraordinaria y tan fascinante de verlo muerto y de repente en medio de ellos. No hubiese sido suficiente, ¿no? Ya no necesitaban ser convencidos de esta realidad. Lo habían vivido con sus propios ojos. Pero no significa que de por sí iban a poder ser testigos poderosos y ser transformadores y recibir esta transformación en su interior. Porque hay una diferencia entre conocer a Jesús vivo, resucitado, lo que sea, a haber recibido realmente el Espíritu Santo en su interior. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en varios momentos, en estos 3 años que estuvo con ellos, es mejor para vosotros que me vaya porque recibiréis el Espíritu Santo y ya no estaré entre vosotros, sino estaré dentro de vosotros. Actualmente nadie estuvo con Cristo. ¿Usted estuvo con Cristo? No, yo tampoco. ¿Lo habéis visto? No, tampoco yo. ¿Verdad? No lo habéis visto con vuestros propios ojos, no lo habéis visto ni morir en la cruz, no lo habéis visto ni resucitar, bueno, lo habéis visto en película.
pero a veces son dudosas estas películas, ¿verdad? Estamos mirando, Victoria y yo, AD se llama así, ¿no? En Netflix, que lo están pasando, toda una serie de episodios sobre los hechos de los apóstoles. Es muy interesante, pero a veces muy cualquier cosa. Pero bien, entonces claro, tú haces una imagen en tu mente de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, y quizás con esto dices, bueno, pues ahora yo creo, sí, está bien, yo creo, ¿no? Pero nosotros estamos a este punto, ¿verdad? Poca cosa, ¿no? Podemos estar convencidos, quizás nosotros, habiendo estudiado, haciendo investigaciones arqueológicas, científicas, etcétera, para demostrar que la Biblia dice, lo que dice la Biblia sobre Jesús es real y verdadero. Y bajo esta vía sí podemos descubrir que realmente es real. Es el caso que hizo un periodista americano, ¿verdad?, que se llama Lee Strobel, y que salió una película hace poco ahí que se llama El caso del Jesús verdadero. No sé si la habéis visto, es muy interesante de ver este ateo completo. Dijo, voy a investigar, y investigó, y fue hasta el fondo de las cuestiones, y fue transformado en su vida simplemente por ver que todo el Jesús histórico, lo que había pasado, el Jesús resucitado también, el hecho de la resurrección era un hecho absolutamente confiable, verídico, histórico, que ha ocurrido de verdad. Entonces, claro, podemos entender esto bajo esta forma. Entendemos, yo tengo fe, yo creo que Napoleón existió, claro, hay libros y todo eso. Y yo creo que Jesús existió porque hay libros y porque están los evangelios y porque hay mil cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos tener fe y confianza absoluta de que lo que la Biblia dice es verdad. Estar convencido de que Jesús existió, que venció la muerte, etc. O sea, creer como creen, como muchos creen. Esto no significa, te lo voy a decir esta mañana, esto no significa que esto marque la diferencia en la vida de uno, o tenga mucha trascendencia o influencia en la vida de uno. Podemos creer eso, pero absolutamente estar convencido, tal, y quizás vamos en la calle y hacemos una entrevista, ¿tú crees en Jesús? Y yo, sí, ¿por qué no voy a creer? O nos dirán que no, pero bueno, algunos dirán que sí, entonces le vas a decir, ay hermano, qué bien. No significa eso, ¿verdad? Es diferente. El hecho de creer en Él tenga un impacto total en nuestro ser, o que tenga como resultado un cambio radical de actitud, de comportamiento, va a ser por el Espíritu Santo en nosotros. El poder sobrenatural que te hace pasar de la amargura al gozo, de la mentira a la verdad, de la impureza a la pureza. Eso es el poder de Dios. No es el poder de una teoría que tienes en tu mente. No sé si me entendéis, hay una gran diferencia en estas cosas. Así que veamos rápidamente qué hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice que es nuestro consolador primero. Nos consuela. El peso de nuestro pecado es transformado por el perdón de Cristo y nos libera de la culpa, de este estado de culpabilidad que todos los seres humanos tenemos encima. Y poner seguridad en nosotros de la vida eterna, de repente. Sí, podemos temer a la muerte, como muchas personas, por saber cómo va a ser, ¿no? Si voy a sufrir o lo que sea. Pero el cristiano ve más allá, ¿no? Dice, yo tengo la muerte por lo que va a pasar después. ¿Ah? Y entonces hay una paz en el interior, porque sabe que sus pecados han sido perdonados, que va a ser recibido en los brazos de Jesús, porque Jesús lo ha dicho, y porque el Espíritu Santo en él mismo le confirma eso. ¿Sabes? Entonces es un consolador. Después nos da dones, nos da capacidad especial para cumplir una misión a la cual Él nos ha preparado de antemano. Capacidad para hacer las obras que hizo Cristo, incluso más grandes, dice en otros pasajes, ¿verdad? Nos da la capacidad de hacer esto. Y nos da paz en nuestros corazones. Capacidad de pasar por momentos difíciles en la vida y de salir victorioso a través de ellos. Personalmente, nunca, saben ustedes, nunca he dudado de la realidad de Cristo.
de que Cristo existió y de todo eso. ¿Por qué? Porque me lo enseñaron desde pequeñito, desde la escuela dominical, desde pequeño. Me enseñaron que Cristo vivía, que era una realidad, que la Biblia es verdad y todas estas cosas. Y yo nunca he puesto en duda eso. Como dice, mira, me enseñaron 2 y 2 son 4, pues no voy a dudar de esto, ¿no? Y desde pequeñito, en mi familia, como eran todos cristianos y mis padres me llevaban a la iglesia, entonces yo creí esto porque fui educado en esto. ¿Ok? Y yo creía en Cristo, obviamente. No es que tenía mucha influencia sobre mí, pero sobre mi comportamiento, pero así normal, ¿no? Yo creía en todo eso. Y en la adolescencia, pues pasó un poquito lo mismo, ¿verdad? La adolescencia, pues los amigos te ponen en cuestión, ¿no? Empiezas a hablar de vez en cuando, poco, pero a veces, sacar tema, ¿no? Y uno trata de defender su fe como puede, ¿no? Y hay algunos que son derrotados a la primera. Entonces se van y se apartan de Dios y se apartan de la iglesia. Yo no, ni siquiera eso, ¿verdad? Porque pasaba un poco de lo que decían los amigos y seguía ahí con mi pensamiento. Bueno, yo pienso que Cristo es verdadero, ¿no? Y me lo enseñaron así, yo no voy a discutir sobre esto, ¿no? Y trataba incluso de convencer a mis amigos. Así que creía, pero mi vida no tenía nada diferente a la de mis amigos. ¿Ah? ¿Ok? O sea, que yo creía, pero no, mi vida no tiene diferencia con mis amigos, ¿no? Y hacía las cosas que hacía. Y cuando era adolescente, unos vienen un poco a ser joven ahí, y si había que tomar cerveza, se toma cerveza. Si había que beber, se bebía. Si había que fumar, se bebía. Si había que tomar un poco de droga, se tomaba un poco de droga. Y todas estas cosas, pues uno las hace y con casi total naturalidad, ¿verdad? Pero creen en Jesús. Ya. Claro. Jesús es verdad, ¿no? Y a veces cuando, fumando un canuto, pues se discutía sobre Jesús y se defendía la fe. ¡Wow! No sé si me entendéis, o sea, que no había diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Y todo estaba bien, así, ¿no? Creía en Jesús, pero sin el Espíritu Santo. Así que no sé hasta qué grado tú estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios o que Jesús realmente existió y es Dios. Yo no sé qué grado tienes tú de esto, pero esto no te hace un cristiano o un hijo de Dios, por tanto. Los discípulos estaban totalmente convencidos. A ver si me entendéis. En este momento los discípulos están totalmente convencidos. No hay manera de decirle, este Jesús que estuvo ahí no es un fraude, que va. ¿Estamos de acuerdo? Estaban totalmente convencidos, y quizás mucho más que nosotros. Porque lo han visto con sus propios ojos, saben todo eso y lo que sea. Y Jesús les dice, espera que vais a recibir el Espíritu Santo. O sea que la convicción que tenían ellos no les servía. No les servía. Necesitaba algo más. Y Jesús se les iba a dar, claro. ¿Ah? Así que vemos, por ejemplo, en el texto que dice, los discípulos están ahí mirando a Jesús subir al cielo, ¿sí? Y dice así, ¿ah? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínense un poco, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también les dijeron, varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Yo creo que hay muchos cristianos que son así, con la boca abierta. ¡Ah! Convencidos de que Jesús existe. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo tú mirando al cielo? Tengo una misión y te voy a capacitar para esta misión. Y voy a poner mi espíritu dentro de ti. Y yo creo que hay muchos cristianos que son así, ¿no? Que vienen a la iglesia, pero después son igual. O sea, los lunes, martes, miércoles, siguen siendo igual. Viven una especie de religión todos los días, pero nada más. ¿Por qué? Porque no han recibido el Espíritu Santo en sus vidas. No han nacido de nuevo verdaderamente. Así que los hechos de los apóstoles, la primera cosa que nos dice, ¡ay, cuidado! Recibe y recibirás el Espíritu Santo en tu vida. Recibirás. Al igual que muchos
aún no habían recibido el Espíritu Santo estos discípulos. Plenamente convencido, pero aún sin fuerza. Sin fuerza. Así era yo, en definitiva. ¿Ah? A los 20 años, plenamente convencido, pero sin fuerza. Sin fuerza. Convencido porque yo podía salir en la calle y predicar y decir, oye, vos tenés que creer en Jesús, ¿no? Wow, yo les puedo dar un montón de pruebas de que existió y que realmente murió en la cruz, las había aprendido, lo que sea, ¿me entendéis? De todas estas cosas. Plenamente convencido, pero sin Espíritu Santo. Plenamente convencido, pero aún sin fuerza. Así era yo. Cuando alguien está así, tampoco puede decir que tiene sentido su vida. No sabe dónde va a ir su vida, no sabe qué va a hacer. La única cosa que le puede pasar por la cabeza, y cuando tenía 20 años era así, bueno, pues voy a buscar una mujer, voy a casarme, voy a tener hijos, y ya veremos qué pasa. No había ni propósito, ni dirección, ni llamado, ni nada de eso. ¿Ok? Yo creo que muchas personas todavía están en este estado, ¿no? Así que buscaré empleo, buscaré una novia para crear una familia, ser feliz, vivir un día y morir. Y ya veremos lo que pasa después de la muerte. Creyente sí, pero nada más. Recibiréis poder. ¿Qué diferencia? Recibiréis poder, ¿para qué? Para que seáis mis testigos, donde sea que os encontréis. Y un día todo cambió en mi vida. Esta situación de espera de los discípulos que duró 40 días, durante los cuales ellos se reunían, oraban junto a la espera de algo que no sabían muy bien qué es lo que iba a hacer, pero estaban unidos juntos. Es interesante de ver eso, quizás para nosotros, para que emprendamos algo ahí también, una verdad tremendo. Hablaremos más de esto cuando hablaremos de la coinonía, pero realmente es eso, ¿no? Estaban unidos juntos. Ya los discípulos estaban tan convencidos de Jesús y de todas estas cosas, que entre ellos había una unión, porque sabían perfectamente quién era Jesús, qué había hecho, y estaban a la expectativa. Pero todavía no tenían fuerza para hacer nada. Entonces, estaban unidos y orando juntos. Vemos varias veces, dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Capítulo 1, versículo 14, o sea, al comienzo ya, ¿no? Antes de la recepción del Espíritu Santo, vemos que ellos se reunían, oraban intensamente, diciendo, Señor, estamos en la expectativa, a ver qué va a pasar, ¿no? Y después, cuando llega el día de Pentecostés, al capítulo 2, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Wow! Un día todo cambió. Unidos, reunidos, orando, estando a la espera, pidiendo que Dios actuara en sus vidas, de repente, del cielo, de forma sobrenatural, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Vino el día de Pentecostés. En el caso de los discípulos se manifestó de una manera muy, muy clara, descrita, muy curioso incluso, ¿no? Estas lenguas de fuego y de todo eso, de viento, de estruendo, estas manifestaciones externas. Y también hubo manifestaciones internas. De repente empezaron a hablar idiomas desconocidos. Incluso hay una serie de nombres de idiomas diferentes, porque en el día de Pentecostés había una fiesta en Jerusalén, y entonces la gente venía ahí, y mucha gente de todos los países alrededor venían con sus idiomas personales y lo que sea, y de repente ven a los discípulos a hablar en sus propios idiomas. Yo no sé si ustedes van a las Américas y empiezan ustedes a predicar en alemán, en sueco, en ruso, en italiano. Sería un milagro, ¿no? ¿Verdad? Es lo que pasó este día, ¿no? Un auténtico milagro que ocurrió. Y eso es extraordinario, ¿no? Dice aquí, Lucas va a explicar esto, ¿no? Va a explicar que en este tiempo era la fiesta de los ácimos. Es la fiesta del comienzo de la cosecha.
Es el tiempo de ofrecer las primicias de la cosecha. Durante casi 50 días desde la Semana Santa hasta Pentecostés, pues todos estos días es cuando la cosecha empieza a florecer o a manifestarse, que algunos granos dentro del campo ya se adelantan a los demás, ¿no? ¿Verdad? O las primeras cerezas o las primeras manzanas, yo qué sé, y depende de las regiones, pues siempre hay los primeros frutos y son generalmente los mejores de todas, ¿no? Entonces los judíos tenían la ordenanza de cosechar estas cosas, las primicias se llamaba, y de llevarle al templo, porque era lo mejor. Hay que dar al templo lo mejor, que aprendemos. O sea, que daban lo mejor de la cosecha que había en la primicia, ¿no? Y eso era la fiesta justamente de Pentecostés, ¿no? Y claro, tiene un significado también espiritual, obviamente, ¿no? Porque el Espíritu Santo que viene es la primicia de lo que va a venir después, que es mucho más grande. ¡Wow! ¿Eh? Y Cristo, o Dios, ha elegido justamente esta época, este día, para derramar su Espíritu Santo, para empezar su obra, para empezar la gran cosecha. Amén. Para empezar la gran cosecha. Y entonces podemos entender el por qué ellos empezaron a hablar en lenguas diferentes de todo tipo, porque la necesidad de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo era tan fuerte que el Espíritu Santo hizo este milagro en la gente, con el corazón de las personas, y empezaron a hablar idiomas diferentes, para que la gente que estaba ahí pudieran oír la gloria de Dios, podían oír el mensaje de Cristo. Y la primera manifestación del Espíritu es que todo el mundo conozca la buena noticia de Jesús por la predicación de la palabra. Y vemos a estos discípulos sin instrucciones, sin conocimiento, atreverse a hablar en público y hacerlo en otros idiomas, de tal manera que la gente estaba atónita, mirando, wow, ¿cómo es posible lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que que vivió en una chabola toda su vida, de repente sea un predicador de primera orden? ¿Qué pasa eso, Pasa. Como que era un tirano, o que era del clan de no sé qué, ahí de repente se ha convertido, después de pasar el tiempo en la cárcel, de repente se transforma en un predicador extraordinario. A veces hay testimonios que son absolutamente extraordinarios, no penséis así. Es que el Espíritu Santo quiere comunicarse y quiere anunciar eso. Algo que provocó una reacción del público. Dice allí el texto que unos se burlaban diciendo que estaban borrachos, otros se preguntaban lo que era eso. Entonces Pedro, el famoso Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, que era un lanzado, pero también tenía miedo muchas veces, había negado a Cristo por miedo. Ahora de repente, lleno del Espíritu Santo, se sube en un cajón ahí, en medio del pueblo, y empieza a predicar. Eso lo veremos el próximo domingo. ¿Qué es lo que dijo? Es otra cosa, ¿no? Pero empieza a expresar, a compartir al Señor con todo el mundo. Y eso es lo que pasa. Y eso es otra historia que veremos la próxima vez. Para mí, ¿saben ustedes? Yo no vi ninguna lenguas de fuego, ni viento, ni temblores extraño. Solo oí la voz de Dios hablar en mi conciencia y a mi corazón. Sentí, ni siquiera fue una predicación, que muchas de ellas había oído y seguía asistiendo a culto, y a veces culto muy fuerte, donde los predicadores se empeñaban a intentar convertirme, ¿saben? Los pobres no lo lograron. Pero, y gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Y la oración de mis padres también, los pobres, pues vete a saber, todo tiene resultados, ¿verdad? Pero fue simplemente un día que estaba paseando con mi coche y tuve que pararme porque el Señor realmente en este momento tocó mi corazón de una manera tan espectacular, tan profunda a la vez. Pero no vi ni visiones, ni cosas raras, nada. Simplemente tuve que pararme solo con Dios y entregar mi vida de verdad. Es la gran diferencia, ¿sabe?
Yo conocía, yo sabía, pero no tenía. Qué cosa, ¿no? Soy oír la voz de Dios hablar en mi conciencia, sentir el Espíritu Santo convencerme de mi propio pecado, pero también hablarme del amor que tiene Jesús por mi vida, por mí. Hasta que Él dio su vida en la cruz por mí. Todo eso lo sabía, pero no lo había experimentado. Y ahora lo sentía de verdad. Así que entregué mi corazón, entregué mi vida, mis pecados a Jesús. Y dije, bueno, que sea lo que tú quieres ya. Mi vida está en tus manos, dime lo que tengo que hacer. Yo, me da igual, ahora sé que te perderás. Sé que soy tuyo. Algunos dicen cuando testifican que cayeron al suelo. Bueno, pues muy bien. Otros, fue como un bautismo de fuego, ¿vale? Para mí nada de eso, ¿verdad? Si me había caído, de repente a ver dónde voy a terminar el coche, no sé. Para mí fue un bautismo de amor. Sentí realmente el amor de Cristo por mí y un bautismo de gozo también. No sé cómo describirlas, pero esta experiencia es maravillosa. ¿Sí? Más tarde, Pablo le preguntó a unos discípulos de Juan, veremos eso más tarde en los Hechos. Les digo, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando han creído? Y ellos respondieron, ni sabíamos que existía eso. ¿Qué es eso? ¿No? Sí que creían, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Y le pregunto yo a ustedes esta mañana, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando han creído? Los hechos de los apóstoles son más bien los hechos del Espíritu Santo. Y curiosamente este libro no tiene fin, no hay conclusión en las páginas de este libro. Cuando llegas al último capítulo, de repente se aparece. ¿Y qué pasó después? No se sabe. No se sabe si Lucas fue arrebatado al cielo o lo que pasó, o si se olvidó de seguir escribiendo, o si fue arrestado, o si le mataron, no lo sé, pero paró ahí. Y yo creo que Dios lo quiso de esta manera, ¿no? Quiso que el libro de los Hechos no terminara. ¿Por qué no ha terminado todavía? Se escribe todo el día. Tú lo estás escribiendo, yo lo estoy escribiendo. Amén. Porque el Espíritu Santo sigue obrando. Y seguirá el libro de los Hechos un libro abierto hasta el regreso de Cristo. Amén. Y eso es extraordinario. Y así que podemos decir, la misma experiencia de Pentecostés la podemos y la debemos de vivir hoy. Este poder de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que ha pasado antiguamente sigue pasando y sigue pasando en muchas vidas. Cuidado con este mensaje mentiroso que pretende que este poder nos da autoridad, prosperidad, que ya no somos la cola sino somos la cabeza y todas estas cosas que se oye, en fin, un discurso que siempre exalta el yo. Un discurso profético o pseudo profético triunfalista que exalta el ego. El poder del Espíritu Santo no está para la exaltación de nuestro ego, tanto material como ministerial. No hará de nosotros unos gurús, sino unos apóstoles, que significa esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. ¿Ah? Siervos completamente dedicados a servir en el reino de Dios. De igual manera como Jesús, en el comienzo de su ministerio, entró en la sinagoga de Capernaum diciendo, ¿saben lo que dijo? ¿Recordáis? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y para qué? Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El Señor quiere llenarnos de su Espíritu para lo mismo. Para lo mismo. Eso va a pasar con los discípulos. Eso pasará en la vida de cada uno de los que están llenos del Espíritu Santo. Lo veremos meditando en los Hechos. Y Jesús dijo que Dios está deseoso, está loco, por enviar su Espíritu a los que les piden. Y quiero terminar leyendo este versículo. A ver, si no se me perdió ahí.
Aquí vemos, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Y ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Y después, así que pidan y se les dará. Buscan y encontrarán. Llaman y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si tu hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente. O si pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Estás dispuesto a pedir el Espíritu Santo en tu vida hoy? Este momento es muy serio, ¿saben? Porque podemos estar convencidos de que Cristo existió y todo lo demás. Pero hay una diferencia. El estar convencido a decir, Señor, yo quiero que realmente tú entres en mi vida y vengas a vivir, a morar en mí. Lo demás lo hará todo Él mismo. Dice, el que pide, recibe. Y cuanto más si pides el Espíritu Santo en tu vida, se te será dado. Es una promesa que nunca falla. Amén. Oremos entonces. Voy a pedir al grupo que venga. Vamos a cantar una última canción. Y juntos les pido que...